todos? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo streaming de Pirámide Invertida. Aquí su conductor Juliano Tochi junto con mi compañero Alejo Teroselli. ¿Cómo te va, Juliano? La verdad, un placer estar acá después de una jornada de superclásico tremenda. La verdad, tenemos mucho para hablar, mucho para debatir. ¿Te parece? ¿Arrancamos? Sí, sí, la verdad que sí, una jornada espectacular el domingo que nos dejó muchas cosas, la verdad que bastantes sensaciones, pero obviamente, bueno, no estoy solo con Alejo, estoy con Tomás y con Esteban. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Juliano? La verdad que una semana un fin de que nos dejó un montón de información de data. Bueno, mucho fútbol, tanto internacional como nacional, pero hoy nos desayunamos con que Fernando Gago dejó de ser el entrenador de Boca. Sí, es verdad, dejó de ser entrenador Ceneice, así que bueno, es otro entrenador que Gallardo echa del Club de la Ribera. La verdad que parece que tiene un récord. El chabón desde que llegó a River se la pasa echando de test. Yo creo que los hinchas de Boca, ya muchos, la gran mayoría, no quiero hablar por todos, pero pedían la renuncia, incluso desde el caso Alianza Lima. Sí, en realidad ya desde comienzo de año que se pedía la renuncia de Gago. Ya de por sí la llegada de Gago al puesto de entrenador Ceneice fue bastante juzgada, desde la salida también de Diego Martínez y demás, que tampoco los están dejando trabajar mucho tiempo, pero bueno. Igualmente sorprendió, ¿eh? Sorprendió porque a la mañana nadie se lo esperaba. Claro, fue una decisión rápida, creo, también. Bueno, no sé si rápida es la palabra, pero uno pensó que después de sostenerlo, de la fuerte derrota con Alianza Lima, se iban por lo menos a esperar a que quede eliminado en playoff o que salga campeón, como se decía, que si era campeón, si era campeón iba a continuar. Eso era lo que esperaba la gestión, pero bueno, se ve que ahora con esta pasa que ya el clásico siempre supone un apurón en ciertas pesa decisiones. Mucho. Y además uno de los puntos a favor que tenía de Gago era que iba bien justamente en el apertura, primero en la tabla general, pero bueno, eso evidentemente no alcanza. Si los partidos importantes que tuvo Boca en el año los perdió, si no me equivoco, todos. Esto demuestra que jugar con River y creo que salir campeón es lo máximo que hay. Es más, les tiro un dato, a Gago también esto ya le había pasado. Fue en 2023 cuando se enfrentó a Independiente por la Copa de la Liga. Justamente después de perder 2-0 contra el conjunto que dirigía Carlos Tevez en aquel momento, chau, se fue de Racing. Y encima no es que venía un Racing, quizás no venía jugando como acostumbraba, pero está, creo, si no me equivoco, puntero en su zona. Y la verdad que es un caso bastante curioso que estando bien posicionado en la tabla, lo saquen de su puesto. Sí, la verdad es que bueno, su paso por Boca, Gago, fue muy cuestionado. También porque se esperaba que él tome un estilo de juego que lo caracterizaba, que era muy el ataque, y nunca se vio en su paso por el Ceneice. Y sobre todo en el Superclásico. Claro, queda expuesto. Él toma la decisión de poner esa línea de 5. Se traicionó a sí mismo. Claro, se traicionó. Con esa decisión. Y queda expuesto, lastimosamente. Entonces, bueno, creo que la decisión fue tomada un poco con... Apresurado quizás. Claro, no sé si la palabra es justo, es apresurado, pero creo que era algo que tendría que haber sucedido antes, justamente, en vez de... Pero bueno... ¿Antes o esperar que termine el torneo? Claro, una de sí. Medio yo creo que va a dirigir Ron otra vez más. Ron dirige el próximo partido en la cancha contra Tigre y ya la idea para la dirigencia de Boca es ya buscar un técnico que se baraja muchos nombres que después los hablaremos. Bueno, vamos a ver entonces el compacto de lo que fue el partido de Boca y River en el Estadio Monumental. Bueno, el partido, la verdad que River comienza con la intención de ganar justamente desde el planteo táctico, antes siquiera de que el árbitro dé el pitido inicial. Sí, la verdad que sí. Es más, bueno, justamente River estaba quizás obligado a ganar este superclásico porque jugaban de local, jugaban con su gente y aparte por lo que le venía pasando al River de Gallardo últimamente, que no encontraba su juego. Esa victoria contra Gimnasia con los goles de Driussi y Mastantuono y de Aliendro, justamente creo que le dieron ese shock anímico que necesitaba River para llegar en buena forma al clásico, que también incluso Boca le había ganado 2-0 a Estudiantes. O sea, ambos equipos llegaban dentro de todo en un buen estado. River también tuvo el empate que fue casi como una victoria contra Independiente del Valle en la altura. Bueno, lo que estamos viendo también es
Boca muy lejos del arco rival y bueno, el golazo de Mastantuono. Sí, increíble. Inatajable para Marchesín, la verdad. 17 años tiene. Sí, este se pibe. convirtió en el jugador más joven de River en anotar en un superclásico. Bueno, mirá. Superando al Conejito Saviola. Claro, que lo hizo con 18 años y 5 meses, mientras que Mastantuono lo hizo con 17 años y 8 meses. Hubo muchos que decían que Marchesín por ahí pudo haber hecho algo, pero la verdad es imposible a esa altura. Lo único, Yo tenía que creo- estar parado ahí. No se le puede echar la responsabilidad a Marchesín después de que la clave al ángulo de esa forma. Sí, pero bueno, justamente igual tampoco Marchesín hizo muy poco. Además, bueno, ahora se vio acá una buena tajada que tuvo. O sea, fue clave para el partido, la verdad que tampoco se le puede quitar mérito, no se puede decir que Marchesín Claro, no creo hizo. que fue una de las figuras de Boca justamente porque tranquilamente al primer tiempo River se podría ir con un 3-0. Tuvo una intervención Marchesín contra un cabezazo de Pesela que la saca él y en el gol de Driussi da un rebote, pero justamente ataja un cabezazo. claro, de Lucy. ataja un cabezazo a quemarropa que bueno, creo que la culpa pasa más por los defensores y esa línea de 5 que inventó el DT. Línea de 5 y a acá, pesar bueno, de eso, y acá se puede ninguno ver de los el 5 gol de llegó. Merentiel. La bestia que nunca falla, la verdad siempre está. Yo creo que Merentiel merece ser capitán de Boca, no salir nunca más. Porque la verdad que cuando las papas queman es Claro. el que está y la verdad que si alguien crea que Boca podía empatar y ganar el partido por Merentiel. Claro, Por nadie bueno. más. Además, acá el mal cálculo que se ve de Pesela, que no la ve. Un bien. error garrafal de Germán Pesela. Y bueno, y acá el gol de Driussi, el segundo tanto del El que selló Millonario. el partido. Que Solo Driussi está acostumbrado a marcar la 5 Boca. minutos le duró la alegría al Ceneice. Sí, la verdad que fue un golpe muy duro para el Ceneice porque se veía y se sentía que Boca lo podía sacar adelante hasta jugando un mal partido, saliendo al segundo tiempo, capaz que sacando la línea de 5 y rápidamente River lo golpea con el gol de Driussi que llega con un buen centro de Acuña, que después, bueno, se planchó por el cansancio que tuvo River, partido entre semana, toda la doble competencia. Y acá parece como que se la jugó, ¿no? ¿Mala decisión de Mastantuono? Y no le podés decir nada, es la inexperiencia, tiene 17 años. Yo creo que la decisión está bien tomada. Él Tiene, se- tiene que esta- arriesgar, tiene que ser picante. Claro. Y esta de Ceballos. Sí, acá se Ceballos decía que se era. va- Se va ahí. Muy por poco. fino Era si es empate. offside o no, la verdad. Habría que Sí, haber muy trazado fino. líneas. Y Armani siempre está, la verdad que Armani se lo lo puede superclásico, criticar, sí, sí. se lo puede criticar, pero Armani siempre está. Yo creo que termina siendo incluso de las figuras de River. Sobre el final ataja muchas pelotas. Sí, la figura por ahí Mastantuono Esta es por, otra. Sí, por en lo un, que en un generó. segundo puesto o en un Pero podio. Segundo o tercer, Siempre está seguro. Franco que. Pero bueno, por ahí a Boca se le criticó mucho, a Gago más que nada, la línea de 5. El tema de eso es que podés jugar con línea de 5, pero no así. Yo creo que si los laterales por ahí No estaban un poco pasaba. más arriba, Sí. era distinto, era otra historia. Pero Boca no El atacó. tema es que venía jugando siempre con línea de 4, entonces ya creo que acá está la cuestión. Si venís jugando con una táctica, ¿por qué la cambiás? Y más en un partido importante. O sea, es inentendible lo que decidió el técnico, sinceramente. Sí, la verdad que sí. Más que nada porque, bueno, yo no recuerdo haber visto el partido de Boca donde jugó tan mal. Yo creo que fue uno de los peores partidos que Boca jugó en Claro, la cancha de River. lo difícil de entender es que él había encontrado su estilo de juego con ese 4-3-1-2 que había formado con Cavani, Merentiel y Palacios. Lo que no se puede entender es por qué la línea de 5 sin practicarla más que una semana, un par de entrenamientos. Entiendo que existe la excusa de que, bueno, sin Cavani no se podía hacer el planteo, menos Milton Jiménez también lesionado. El tema es algo que radica, es que justamente si viene practicando con una línea de 4, que es principalmente lo que vino usando en una buena parte del torneo, que es donde empezó a levantar Boca, que eso es lo importante, porque después de ese golpe con Alianza Lima, Boca tuvo que levantar. Y ha ganó perdi- muchos partidos. De sí, local claro. igual, hay que resaltar que de local. De Sí, visitante, pero a ver, de local casi siempre todos los clubes se hacen fuertes, pasa en todos los clubes. Cuando van de visitante, capaz pierden esa fortaleza porque no tiene su gente al lado, es otro ambiente, siempre le pasa a todos los equipos. Pero justamente de local, que es donde estaba obligado a sumar puntos, es donde consiguió. Incluso también de visitante ha obtenido buenas victorias. Claro, la verdad es que hay algo que sigo sin entender. Es como los entrenadores de fútbol piensan que por poner 5 defensores defendés mejor. Y pasa también a la inversa, porque vas perdiendo 2-0 y el entrenador pone Pone 3, más delanteros. triple 9 y piensa Bueno, que va a hacer eso 4 es goles. algo que hizo mucho Diego Martínez. Claro, o Sí, Almirón, es verdad. también hacía lo mismo. No, pero triple Almirón, 9. Almirón era más defensivo, que llegaba por ahí, cuando fue en esa Copa Libertadores que Boca llega a la final,
siempre plantó más la defensa, que la verdad que ese Boca dentro de todo tuvo una buena defensa, porque llegar a esa instancia de penales no es cosa fácil. Bueno, como eso creo que son esos cambios que te sacan del puesto porque son decisiones que tomás en el momento por ahí erradas, como el doble cambio por puesto, que la verdad era innecesario. Sí. Pero bueno, un montón de polémicas así que ya mismo vamos a pasar a verlas. Y además, justamente hablando de polémicas, este partido, como cualquier superclásico, no está exenta de ellas. Está lleno de polémicas. Nunca faltan las polémicas, así que vamos a repasarlas. Bueno, arrancamos con esta, terminada de rojo, llegando al estadio más monumental con una gorra. Con la B, y encima roja y blanca. B en roja, sí. La verdad que ya se sentía... Te digo que como folclore está bien. El tema es que si vos no demostrás en la cancha, claro, ese es el para problema. mí tenés que haber ganado algo importante, tenés que tener un renombre, y creo que el rojo en la historia de Boca no está para esos chicos. Y bueno, justamente acá en la previa tampoco se puede resaltar, o sea, se tiene que resaltar lo que pasó en las calles. Este hincha de River que llegó y que fue demorado por llevar una cabeza de chancho con los colores de Boca. Y justamente también se demoraron a varios hinchas que llevan pirotecnia, cuchillos y ahí, por lo que se puede ver en las imágenes, gramos de marihuana. Peligroso, ¿no? Peligroso. Jugado. Peligroso, me parece que sabían que iban a ganar y se querían ir a celebrar de noche, pero bueno. No faltaba la fiesta. Faltaba la fiesta. Y acá el gesto de Parlos. Claro, pasamos con otro jugador recién llegado a Boca que tampoco demostró mucho en el Ceneice, haciendo un gesto a la gente de River. Realmente también se lo ha criticado, si bien tuvo algunos buenos partidos que lleva... Habrá jugado, creo que jugó 3 partidos, 4 bien. Y es como digo, a ver, yo creo que si sos jugador y vas a chicanear, demostrarlo en la cancha. Sí. Demostrarlo en la cancha. Claro, aparte creo que es un gesto histórico que pasa ya de jugadores de Boca en el Monumental. Pero siempre siempre sale mal. Bombonera. Lo hizo Fernando Gago en el 2015, lo hizo, me acuerdo, el comandante Chávez también. Muchos jugadores lo hicieron y la verdad es un gesto, parece mufa. Bueno, y Marchesín, esto ya pasa más un caso más grave porque lo culpó a Borja de que le pegaba a sus hijos, o sea, es mucho más grave. Sí, es una acusación. Acusación muy fuerte. Polémica, demasiado incluso polémica. Yo creo que decía que Borja estaba pensando en tomar acciones legales contra Marchesín. Sí, pues justamente es una difamación grave. Ya Borja se defendió en su momento cuando salió a la luz esta denuncia del parte del colegio, de la directora del colegio en el que asisten sus hijos. Entonces ya creo que Borja está en su derecho de poder hacer una denuncia. Hay que ver qué le dice Borja también, porque el árbitro lo amonesta a Borja. Pero pasa que también pensá que justo saltan todos en el segundo gol de River y empiezan obviamente a chicanearse seguramente. Y conociendo a Borja por ahí también se le espera decir algo. Y algo de Dios seguramente. Se lo conoce y sabe que algo puede decir por ahí a lo bajito que no se enteró nadie y por eso reaccionó así Marchesín, pero la verdad no es la forma, más que nada con un tema más delicado. Creo que ni siquiera lo que haya dicho Borja justifica los dichos de Marchesín. Sí, pero mismo Marchesín tomó este rol desde la conferencia anterior al Clásico, donde él empieza a decir somos el club más grande de América. Que más que jugó el partido más importante con Lanús. Cuando el año que River se va a la B. Claro, que el partido que termina mandando a la promoción a River, ya empezaba a terminar de esa forma. Y creo que es un poco el papel que tomó mismo cuando está por arrancar el partido, que toman el túnel de Boca, que él dice son 15 minutos nomás y se caen a pedazos. Y se caen a pedazos. Mismo creo que él quiso tomar ese rol de cacique, de quedar así como el más picante. Y bueno, hay veces que te sale, hay veces que no. Es más, también Martínez Cuarta en esa conferencia de prensa en el predio 6 de la AFA también chicaneó, también dijo que River era más grande. Por ahí con un poco más de elegancia. Claro, es que yo creo que hay chicanas que sí, como las que dijo Marchesín primero en la previa, y hay otras cosas que no, como es la acusación muy fuerte de infligirle daño a su familia. Bueno, pasamos a ver ahora las declaraciones de ambos directores técnicos que dieron mensajes, sobre todo Marcelo Gallardo, chicaneó un poco, o no sé si chicaneó, pero advirtió a Boca sobre el historial. Además, pues ya se está cortando. Después veremos la placa, pero ya se está cortando. Ya falta poco para que alcance al Ceneice. También, vamos a ver la última conferencia de Fernando Gago como DT de Boca.
No se sabía en ese momento, pero... Que Pero también ahora se dijo- sabe que ya no es más el técnico. Dijo ¿sabes? cosas polémicas también, ¿eh? Dijo, sí. Nunca Fernando es un hábil declarador, la verdad es algo que lo tiene como un karma. Y es más, una de las cosas por las que se fue, para mí son por las declaraciones. No solo por cómo juega Boca y por cómo se presentó ante River, No sabe sino también declarar. por cómo declara. No sabe declarar. Es un técnico que Muchos lo tiran de que se- soberbio. soberbio y también que abre mucho el paraguas, ¿viste? Se defiende mucho cuando es indefendible, la verdad. Sí. Es más, cuando perdió con Alianza Lima, lo que salió a decir fue que lo que dijo fue que la mayor parte del tiempo se pierde. Sí. Así que bueno, pasamos a ver ahora las declaraciones de los dos técnicos. Voy a hacer dos preguntas. La primera, en lo planificado, ¿qué es lo que no salió para llevarte la derrota hoy, para llevarse de Boca la derrota esta tarde del Monumental? Y después se te vio a vos con el cuarto hombre con la Molina y después también a los muchachos al terminar el partido con el árbitro muy enojados. Si se puede saber qué es lo que sucedió y por qué tanto enojo. Gracias. Buenas tardes a todos. Los comentarios que tuve con el árbitro solamente eran porque en 20 minutos teníamos 3 amarillas y desde el campo yo creo que no la veo si es para tarjeta o no. Me pareció un poco exagerado. Ya condicionó, no por la situación, si fue falta o no, sino 3 amarillas en tan poco tiempo. Me dejaba en una situación de posibilidad de cambio en el segundo tiempo porque el juego estaba siendo bastante friccionado. A ver, intentamos contrarrestar todos los movimientos que podían hacer ellos y a partir de eso tratar de lograr lo que generamos en el segundo tiempo con un poco más de amplitud, con un poco más de circulación por dentro, donde había ese espacio para atacarlo, tener más el control de partido, sabiendo los movimientos como en el segundo gol que sabíamos que podían llegar de segunda línea. Entonces creo que el partido se dividió en dos partes. El primer tiempo, que nos faltó un poco más de juego, que cuando lo tuvimos las situaciones que queríamos buscar, y en el segundo tiempo sabíamos que íbamos a tener un poco más de velocidad y de control del partido. Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes, Tato Aguilera, Parteiza Sports. ¿No te vas con más bronca por lo que pasó en el primer tiempo donde Boca no jugó bien? Sí, a ver, obviamente que me voy por bronca por el resultado, independientemente si es el primer tiempo o el segundo tiempo. Me voy con bronca porque el resultado vinimos a tratar de ganar, tratar de jugar, y en el segundo tiempo tuvimos situaciones, tuvimos chances, como también tuvimos errores, y también tuvimos situaciones en el primer tiempo y también cometimos errores. Marcelo aquí, Germán García Grobo para Radio La Red, felicitaciones por el triunfo. Cuando te metías al vestuario con tu cuerpo técnico nos confirmaban los colegas que cubren Boca que iban a alinear una línea de 5, Fernando Gago. Quiero saber si te sorprendió y dónde crees que tácticamente estuvo el plus por el cual se quedaron con el partido. Gracias. Sí, era una posibilidad que venían, por lo que entendíamos, venían manejando. Lo que entendíamos que para nosotros la clave iba a ser de presentar una línea de 5 donde iban a jugar sus laterales, si iban a estar altos o si iban a estar bajos. Eso claramente al verlos bajos nos facilitó la tenencia de la pelota. Tuvimos el control en la mitad de la cancha por momentos, recuperamos la pelota rápidamente al tener ese control nos permitió tal vez sí generar el juego que generamos en esa primera etapa. Bueno, ese fue el desarrollo del partido de acuerdo a lo táctico o estratégico. Después los momentos del partido te van marcando las condiciones también. Si nosotros perdíamos rápido la pelota, le damos la posibilidad de atacarnos como nos atacaban aisladamente con jugadores que quedaban libres, sueltos, como para atacar los espacios. Bueno, sí, íbamos a tener que tener cuidado. Pero bueno, la importancia era dónde iban a jugar sus laterales. Y cuando los vimos bajo, nos facilitó la cosa de manejo del partido en ese medio campo. Marcelo, aquí Paulo Filippini de Radio Mitre. Siguiendo con lo que te preguntaban de Franco Mastantuono, hoy marcó un golazo de tiro libre. Golazo, tremendo golazo. Hace rato que no había un gol. No. Creo que el de Juanfer a Quintero, a Racing, que también fue un golazo descomunal, de esos tiros libres que bajan y caen ahí, que son inatajables. La verdad que una perla, una perlita hermosa. Quería justamente preguntarte qué te había pasado por la cabeza. Y también después hay una jugada en el segundo tiempo que la hizo bien, pero terminó decidiendo mal, que es la que
podría haberle entregado la pelota a Colidio. Digo, ¿qué te pasó también en esa jugada por la cabeza más allá del golazo? Bueno, es producto de su juventud. Claramente él no está en un proceso de aprendizaje constante. Y así como hace cosas extraordinarias, también va a cometer errores. Y va a aprender en base a eso. A equivocarse, seguir intentando, equivocarse y seguir intentando. Es normal y natural que eso suceda y que ese proceso lo acompañemos. Sí, está cara. Bueno, hablando del muñeco, justamente alcanzó las 10 victorias en superclásicos y quedó como el segundo DT más ganador en la historia de este partido. ¿Quién es el primer más ganador? El primero es José María Minela, con 13 superclásicos, supera a Gallardo por 3, Y seguramente que fue Gallardo un va a técnico llegar. que dirigió en la década del 40 y 50, o sea, hace muchos años. Sigue haciendo historia, Gallardo. Sí, superó a la Bruna, de hecho. A la Bruna y a Mario Fortunato, que tenían 9 los dos. Igual hay que ponerse a pensar, es un récord que lleva bastantes años en el fútbol argentino. Probablemente Gallardo va a llegar a alcanzar ese récord. Y ¿Vos seguramente decís? superarlo. Sí, seguramente. Si se mantiene, aparte, también hay que pensar que hay una posibilidad que Boca se enfrente a River en los playoffs. ¿Quién dice que...? Playoff fue una final. También, incluso. Pero ahí Si es está en los la posibilidad. playoffs, cabe aclarar que sería en cancha de Boca. Claro, porque Claro. se mantiene primero en tabla anual y en su zona. Sí, es verdad. Y River está justamente en la zona B, se encuentra tercero por debajo de Rosario Central y de Independiente. Es Y más, no es- hay una posibilidad de que Boca, si pierde su partido y lo pasa a Argentinos Juniors, quede segundo y pase a la parte de River y que se juntarían en semifinales. Una hipotética final. Semifinal. Perdón. O sea, por lo que sabemos, este año incluso, si las constelaciones se unen, probablemente tengamos más superclásicos. Incluso también se viene el Mundial de Clubes. ¿Quién te dice que en una pequeña posibilidad se crucen? Si es que, bueno, le ganan al Bayern, al Inter, a esos Si pasan equipos fase de europeos. grupos. Pero bueno, ¿les parece? Tenemos placas para ver sobre el partido de Boca y River. La verdad que son datos que llaman la atención porque ahí vemos, historia del Superclásico, Boca 92, se mantiene ahí arriba, empates 84 y River alcanzó los 88. Cada vez menos la diferencia. Cada vez menos la diferencia. Bueno, cabe recalcar que desde 1997 que no había una diferencia menor a 5 partidos entre Boca y River. La verdad es que, como dijo Gallardo en su conferencia, se va cortando la brecha. Hay que ver cómo sigue todo esto. Y ese historial es contando todo desde la era amateur. Claro, hasta el Después, profesionalismo. en la era profesional, Boca tiene 75 partidos y River 69. Claro, ahí llegaría Ahí más. es un poco más. En ese caso vemos que Gallardo sus declaraciones cuenta lo amateur. Porque Exacto. si no, no diría por ahí que se está acercando. Eso O sea, Eso es un incluso, poco eso como incluso te hay una conviene. discusión entre Claro, los hinchas. Porque como hincha de Boca seguro alguien va a decir, no, nosotros le sacamos 7 partidos. Y después, cuando Sí. dice para contar títulos, te Sí. cuenta el amateurismo. Eso es un poco... Sí, pues justamente creo que el hincha de River es el que más detesta el amateurismo, que justamente se ve casi en todo, en las discusiones de fútbol que dicen, no, ¿cómo vas a contar el amateurismo? Y justamente cuentan los partidos del amateurismo para decir, estamos cerca de alcanzar a Boca. en el también historial. tenemos una placa que es en la cancha de River. Los superclásicos en la cancha de River, ya lo vamos a ver. Ahí como pueden ver, bueno, está mal el dato. River... no. No, hubo un error de tipeo. Error de tipeo. Sí, pero River está ampliamente arriba. Más que nada porque es su cancha, y viste, como Y la dijimos localidad antes. siempre pesa y más en partidos importantes como estos. Sí, obviamente. River se hace local, es fuerte de local. Hubo momentos en los que Boca iba a la cancha de River y ganaba. Sí. Recuerdo con Esqueloto, el 4-2, el 2-1, que se sentía como. Es más, si vos me decís, en la final de Madrid, yo creo que si se juega en la cancha de River, era otra historia. ¿Decís Para la mí. victoria, seguro. Para mí sí. Para Igual mí sí, puede ser pasa que la condición de Madrid lo que tuvo fue el irse del continente por una cuestión que llegaba la piedra al micro de Boca, además. Algo inédito. Era bastante inédito también. Y cabe recalcar que ahora Boca la va a tener difícil para dar vuelta a este historial en cancha de River, porque bueno, en este superclásico pasado pasó algo histórico, que fue que River superó su cifra con más público en el Estadio Monumental en un superclásico con 85.019 personas presentes en el estadio más monumental. Bien, si les parece, pasamos a las últimas dos placas que tenemos.
Es sobre Mastantuono y Merentiel, los dos mejores jugadores de la cancha. Y como vemos, el mapa de calor es tremendo de Mastantuono. Los pulmones que tiene Mastantuono es impresionante. Aparte, 17 años, el físico que se mueve que por tiene, todos lados, es una bestia. hay que destacarlo bastante porque sigue siendo un pibe todavía. Siempre se habla de la calidad, de la habilidad, pero no se habla tanto del físico, como bien decís. Cosa que, por ejemplo, a Echeverri le costaba. Sí, es verdad, a Echeverri siempre le costó bastante el tema, no podía jugar un partido completo. Incluso Echeverri ya está en Europa, ya está en el City. Aunque, si no recuerdo mal, iba a ser cedido al Girona, que es... parte del City Group. Pues es parte del City Group, que son dueños del Girona. Y armando un paralelismo, se puede hablar del caso de Boca con Valentín Barco, que también era un jugador con mucha calidad, pero que desde el físico le costaba. Sí. Recién ahora se está empezando a adaptar al fútbol europeo. Acá en Argentina no tanto, le costaba más cuando llegó a la Premier. El salto a Europa. Sí, seguramente. Bueno, entonces también nos queda una, que es la de Merentiel. Como dijimos, los mejores jugadores de Boca, el mejor jugador de Boca y el mejor jugador de River. Este es el de Boca. Hay una gran diferencia. No, diferencia, y con qué poco Boca Merentiel salió elegido como el mejor jugador de Boca. Es tremendo lo poco que hizo. Bueno, son posiciones diferentes. No sé si lo poco que hizo Merentiel, sino lo poco que se movió Boca en general. Estaba muy lejos del arco. Pues justo hay que pensar que entre todo Mastantuono está más cerca del medio campo y Merentiel es 9 puro. No, obviamente. Pero la verdad, bueno, son datos que van a quedar y que las críticas vendrán después. Lo más interesante para poder hablar y charlar, para debatir, el nuevo técnico de Boca. Lindo tema porque se baraja mucho. Siempre es un lindo tema. La verdad es que. ¿Cuándo no? ¿Quién va a ser el próximo técnico de Boca? 3 meses se hace esa pregunta. Lastimosamente para el pueblo ceneice sí. Bueno, hoy leí un dato también que parece hasta divertido, pero Herrón, después de Guillermo Barros Esqueloto, es el único técnico, en Boca en dirigir 3 años seguidos. La verdad que ahí te das cuenta cómo está Boca de dirigencial, de institucional y también de lo futbolístico. Un técnico no puede superar el año. ¿Y qué DTs podrían llegar a ir a Boca? Porque también está la pregunta de siempre de quién está. Siempre llueve lo mismo, siempre caen los mismos, siempre aparecen los mismos. Eduardo Domínguez. Ahora suena en punta Diego Milito. Gustavo Quinteros. Claro. Gustavo Quinteros. Quintero que fue hace poco de Gremio. Sí, bueno, fue el último campeón con Vélez. Sí. Y bueno, el Kili González que estuvo en Unión. Pero bueno, el que pica en punta es... Gabriel Milito también, el ex DT de Atlético Mineiro, que llegó a la final de la Copa Libertadores, que perdió con Botafogo, también Independiente. Claro, con pasado. Y aparte lo que lo ayuda a Milito, que puede llegar a esperanzar al pueblo ceneice, es que tiene un buen historial con Gallardo. Siempre le sube jugar partidos a River. Sí. La verdad es que creo que... No se achica en el Monumental. Claro, no se achica. Creo que viene también de ese estilo de Gago, de vamos al frente, vamos a dejarlo, salvando las diferencias obviamente. Solamente que él no cambiaría su táctica, iría con lo que está seguro. No lo sabemos, porque el mundo Boca, viste, siempre corrompe. Sí. Todos cuando llegan son todos ofensivos, llegan a Boca y se vuelven todos ponen defensivos. 2 líneas de 5 y un colectivo en el arco. Incluso leí a algunos fanáticos ceneices que pedían por Jorge Sampaoli. A pesar de ser un reconocido hincha de River, yo creo solo que lo quería tirar en la mesa. Es el único que sería silbado, creo que apenas sería el partido ya anuncia. Igual yo lo que estuve escuchando hace poco, porque también escucho bastante en la radio, y que esto es algo que ya se ha pasado mucho también en los años 90, de cambiar esa fórmula de traer ídolos o entrenadores que en su etapa como jugadores hayan jugado en Boca. Incluso, por ejemplo, Mino Veira, gloria de River, que también dirigió a Boca. Alfredo Di Stéfano, gloria de River, jugador, director técnico en River también, y que fue director técnico de Boca, incluso fue campeón. Bueno, o sea que hay esa fórmula. Hay muchas discusiones también en si Boca tiene que traer un ex ídolo, un ex jugador o alguien que no tenga nada que ver con el mundo Boca, que sea totalmente ajeno. Y están las discusiones, la verdad, nadie tiene la fórmula. Yo creo que no suele salir bien en los clubes traer ídolos. Solo se me viene a la cabeza el caso Verón como presidente, ni siquiera como técnico en Estudiantes, que está es el único ídolo que dentro de todo salió bien parado. Más que nada, porque no se puso en una posición tan difícil como la del DT, que el tema planteamiento, resultados. Y que es más dinámico. Sí, además pero igual el puesto de presidente es complicado porque hay que prepararse mucho, ¿no? Sí. Claro, mirá lo que es la gestión de Román. Creo que sería menos criticado como técnico. La misma la de Pasarela en River. Claro, o sea, hay que ver Pasarela en River también como DT. Hay que ver ahora a Diego Milito en Racing, que recién asumió.
siempre se pone en peligro un poco su estatus. Sí, como bueno, ya le está pasando a Riquelme. Justamente. Pero bueno, llegamos al final de ¿Ya este llegamos? programa. Sí, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Así que bueno, muchas gracias a todos de estar por el otro lado, por elegirnos. Y bueno, muchas gracias Esteban, Tommy y bueno, y Alejo por Un este gusto, ratito. chicos. Un gusto para todos, la verdad, nos vemos en la próxima edición. Nos estaremos viendo el próximo martes.